El día de hoy tenemos la continuación del tema de las 70 semanas. Y bueno, el pastor Salomón hoy en día nos trae, aparte del gran paréntesis de las 70 semanas, ya está con nosotros el pastor Salomón y también el pastor Freddy en esta transmisión que tenemos para ustedes en este lunes, un lunes hermoso después del Día de las Madres. Espero que le hayan celebrado a su mamá, claro, con su sana distancia respectiva, y que hayan comido pastel virtual tal vez. Para eso hay muchos emojis. ¿Qué tal, hermano Carlos? ¿Cómo está? Dios les bendiga. Bendiciones. Espero que hayan comido pastel virtual y se hayan saludado de esa forma. Y si no, bueno, que Dios nos cuide. Bueno, seguimos con esta parte del inicio. Compartan esta transmisión. Compartan para que más sean bendecidos. Vamos a continuar con el tema. Y bueno, le voy a dar la bienvenida a mi pastor Freddy González. Y pues siempre es una bendición y un privilegio. El tema de hoy es interesante porque justo tiene que ver con el paréntesis entre la semana 69 y la semana 70 del libro de Daniel. Pastor Salomón, Dios le bendiga, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Ya casi noches por allá en Cozumel. El bello Cozumel. Saludos, hermano, sí, definitivamente aquí estamos cuarto para las 7, este es el horario aquí en Cozumel, y estamos muy felices, muy contentos de poder estar participando con ustedes. Espero que se escuche bien, como que había como una especie de eco, pero sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Pastor Freddy, es un gusto, es un privilegio estar con usted, con David. No sé si Israel se va a sumar en un momento, pero pues es un privilegio estar con hombres conocedores de la palabra y que pues dinamizan este grupo para que así les pueda llegar la palabra a cada uno de ustedes. Y también al grupo que se ha sumado, les mandamos muchos saludos desde Cozumel. Saludos. Excelente, pastor. Sí, pues arrancamos con el tema del día de hoy y de igual manera invitamos a quienes nos están mirando y escuchando que puedan estar siguiéndonos a través de esta plática. El día de hoy un poco más temprano de lo habitual, pero deseamos que de igual manera puedan acompañarnos durante lo que será una hora de aquí en adelante, que estaremos por aquí primero Dios compartiendo. Que manden sus preguntas, pueden interactuar. La idea es que con confianza puedan estar participando de igual manera. Entonces, adelante, Pastor Salomón. La semana pasada que estábamos con el tema hablando acerca de lo que son las 70 semanas, la semana pasada se dio un repaso de lo que había sido hace 15 días ya con esta presentación que por aquí nos estuvo proyectando David, que creo yo que quedaba un poco más claro lo que es el tema referente a las 69 semanas ya cumplidas del libro de Daniel. Y justo ahí quedamos la semana pasada y hoy el tema de hoy tiene que ver con justo ese tiempo, esa interrupción entre la semana 69 y la semana 70. Justo usted decía la semana pasada, ¿por qué es que no se ha cumplido la semana 70? ¿Cómo se cumplió hasta la semana 69 y la semana 70 no? Entonces, esto nos deja claro por el día de hoy, va a profundizar un poco más del cómo hay una interrupción al cumplirse las 69 semanas y la última semana, que es la semana 70, queda pendiente ahí todavía. Entonces, adelante, Pastor Salomón. Sí, yo creo que este tema tiene mucha tela de dónde cortar, porque nos vamos a concentrar entre lo que sucede en el paréntesis de la semana 69 y 70. Sé que en muchos sectores, mayormente conspiracionistas, se cree que este es un tema que se ha insertado basado en la teología católica, aunque hay que aclarar esto, dentro de la teología católica no existe esto. Esto es dentro de la teología bíblica, de la teología cristiana, y de hecho quienes estuvieron siendo apologistas de lo que es el gran paréntesis fueron grandes reformadores, es decir, grandes oponentes al romanismo, fueron antirromanistas completamente. Y esto no es tampoco arbitrario, porque algunos dirán, bueno, pues es que esto suena muy arbitrario. ¿Cómo vas a meter un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70? Y quienes no conocen la doctrina cristiana como tal,
necesitan escuchar por qué y en qué se basa este concepto de lo que podríamos decir el paréntesis que vamos a hablar. Cuando hablamos del paréntesis, yo sé que para algunos choca porque el paréntesis más que nada lo ven muchos como un término más, podemos decirle, ¿no? El paréntesis es un término más gramatical, pero podríamos hablar de una inserción de tiempo, que al final es lo mismo, ¿no? Sí, claro. Es un paréntesis de tiempo, si ustedes quieren llamarle, pero en sí es una inserción. Hay una inserción de un programa que está entre las semanas 69 y 70 y no es arbitrario. Antes que entremos de lleno para presentar argumentos, me gustaría mostrar algo tan importante para que no perdamos piso, para que no perdamos de óptica qué es lo central en las 70 semanas y luego dar un repasito para que nos demos por allá cuenta. Vamos a entrar en el centro de la profecía de las 70 semanas. En realidad, el centro de la profecía de las 70 semanas es el Mesías. Como vemos en la próxima imagen que les vamos a presentar aquí el resumen, en realidad el Mesías, Jesucristo, es el centro de toda la profecía bíblica. Y en las 70 semanas no podemos perder el piso. Tenemos que entender, si no entendemos este concepto, pero no podemos tampoco poner acciones al Mesías que no le corresponden. Por ejemplo, aunque el Mesías es el centro de todo, tenemos nosotros que saber cuál es ese centro y en torno a cuál gira, porque de pronto algunos quieren que el Mesías haga el pacto y piensan que el Mesías rompe el pacto y piensan que él es el mismo Mesías el que hace cesar el sacrificio y la ofrenda y piensan que es el mismo Mesías que realiza todas estas acciones que no tienen una connotación mesiánica y que no hay respaldo bíblico para afirmar esas cuestiones. Pero hay 4 o 3 cosas por lo menos que sí vemos claramente en el centro de esa profecía del Mesías. En primer lugar, la semana pasada hablamos de los 6 propósitos y mostramos claramente que esos 6 propósitos... Sí, adelante. Perdón, nada más como comentario para las personas que nos están siguiendo es, justo ahorita que usted hablaba del pacto y de romper el pacto, se está refiriendo pues a Daniel capítulo 9, versículo 27, cuando habla ahí de que por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Justo a ese pacto, ahorita en la introducción que da el pastor Salomón, justo está refiriéndose a lo que es esta profecía en Daniel, capítulo 9, del versículo 24 al 27. Sí, adelante, pastor. No, y es correcto la aclaración, Pastor Freddy, porque es de eso que vamos a hablar la próxima semana, ¿no? Nos vamos a concentrar en la última semana que falta y vamos a hablar ya de las cuestiones que están pasando en Medio Oriente y vamos a hablar incluso de algunas teorías de conspiración que van surgiendo ahora y decir, a ver, ¿quién es el Mesías? ¿Es el Mesías Macron? ¿Es el Mesías Bill Gates? ¿Es el Mesías? Tantas teorías de conspiración van surgiendo. Lo vamos a tratar la próxima semana cuando hablemos precisamente de Daniel 9:27. Pero de antemano decimos, es arbitrario atribuir todo, absolutamente todo al Mesías, porque el Mesías tiene un rol muy importante, pero no total en esa profecía. Miren, aquí vemos 3 propósitos y vemos que se ven en los 6 propósitos 2 funciones importantes del Mesías. Es en ese torno que gira las profecías alrededor del Mesías. En primer lugar, su función como cordero con relación al pecado, que se cumplen en las primeras 3 propósitos, que es con relación al pecado y que en sí lo adquiere legalmente en su primera venida, pero no termina ahí. Por lo tanto, si no ha terminado la función del Mesías, quiere decir que estas 70 semanas tampoco han terminado, porque todavía requiere al Mesías no solo como cordero, sino también como león, es decir, con relación al reino. Como cordero con relación al pecado, cuando vino por primera vez, su primera venida, se cumplieron parcialmente, excepto que no se ha cumplido en el pueblo de Israel, porque no se ha arrepentido. Pero como león, con relación al reino, se cumplirá en su segunda venida. Así que aquí vemos la primera y la segunda venida del Mesías. Y ciertamente que algunos elementos en la primera venida se cumplieron, pero esta profecía no ha llegado a su fin
porque todavía faltan algunos elementos que se cumplirán en su papel como león con relación al reino, es decir, con relación a la segunda venida y el establecimiento del reino mesiánico. Por lo tanto, no ha concluido la segunda venida. Bueno, por allá se nos dicen que ya tenemos el maestro ¿verdad? Y en un momento nos va a tener sí, ya participando, ya está apareciendo en la escena. Dios los bendiga, mis hermanos. Qué bueno poder verles de nuevo, hermano Salomón, Freddy, David. Gracias a Dios que estamos una vez más en esta semana, en esta cita cada lunes. Dios los bendiga a todos, hermanos. Gracias. Excelente, excelente. Muy bien, bueno, pues ahí está Israel, bienvenido. Estamos hablando del centro de esta profecía, que es el Mesías, que sí y que no pertenece al Mesías. Lo segundo que encontramos en el centro de esta profecía del Mesías, de las 70 semanas, es que se habla del tiempo exacto de la aparición del Mesías como príncipe. Eso es muy importante entenderlo. En las 70 semanas se habla de la aparición del Mesías como príncipe. Y es muy importante porque se dice hasta el Mesías príncipe, cuando se cumplen las primeras 69 semanas. Ahora, Zacarías 9:9 presenta ese momento cuando él aparezca como príncipe. Iba a entrar montado en un pollino. Así es clara la profecía y muy contundente cuando aparecería él como príncipe. Zacarías 9:9. Y Lucas 19:41 al 44 expresa el día cuando eso se iba a suceder. Así que esta profecía sobre el Mesías se iba a cumplir exactamente, porque en Lucas 19:41-44 dice: si tú conocieras tu día. Es muy importante que en ese día se estaban cumpliendo 69 semanas. Y dejo el pasaje allá para que lo busquen allá con calma y puedan adentrarse. Lo tercero, de que esta profecía habla del Mesías, habla del tiempo cuando se le quitará la vida al Mesías, y es muy exacto el tiempo. El tiempo dice después de las 62 semanas, es decir, después de la semana 69, se le quitará la vida al Mesías. Ahora, no dice que en la semana 70, y por eso entendemos en primer lugar que esa semana 70 no ha llegado. Si en la revelación era que el Mesías iba a morir en la semana 70 o a la mitad de la semana 70, como algunos proponen, entonces el texto iba a ser claro. Diría, en la mitad de la semana 70 se quitará la vida del Mesías. Pero no eso dice. Quisieran algunos que lo digan, pero no lo dice. Solo dice, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Y eso es lo que abre el espacio, una provisión para el paréntesis que vamos a estar hablando. Así que, pues, creo que con esto queda claro cuál es el centro de esa profecía, es el Mesías, pero no todo lo que sucede en la profecía de las 70 semanas lo realiza el Mesías, no todo. Tenemos que ubicar correctamente y que al final la segunda venida del Mesías, que es, escuchen esto que es muy importante, que es teología bíblica del Nuevo Testamento, de la revelación dual. ¿Qué quiere decir la revelación dual? Quiere decir de las dos venidas del Mesías, es decir, la primera venida que fue como Cordero y la segunda venida que es su venida como león, que es en gloria. Es con relación al pueblo de Israel. Por lo tanto, si todavía no ha sucedido la segunda venida, entonces se requiere de ese evento para que se cumplan las 70 semanas, cuando Él establezca finalmente su reino. Adelante, no sé si quieren comentar algo, Lavín o Pastor Freddy, y continuamos con el... Solamente en el caso de después de la semana 60, bueno, después de la semana, hablando de la semana del periodo del vacío, como se le conoce, yo creo que la clave entonces está aquí en la palabra que dice en la Biblia, después, ¿verdad? Porque no está dentro del conteo de la contabilización de las 70 semanas, sino que hay que ver de la gramática después. Eso es importante para los lectores de la Biblia, porque no lo vamos a ubicar ni en la última semana ni en las semanas previas, sino es después. Sí. Es correcto. Bueno, aparte de esto, lo vemos nosotros ya
en la revelación progresiva es que nosotros podemos analizar. Miren, mientras no tengan la revelación progresiva, ¿qué es la revelación progresiva? Es la revelación del Nuevo Testamento. La revelación progresiva. ¿Por qué? Porque mientras no aceptes el Nuevo Testamento, no vas a comprender ese vacío, porque mucho de ese vacío tiene que ver con un misterio, como vamos a ver en unos momentos, que es el tema que vamos nosotros a hablar. Miren, algo importante más que me gustaría señalar en la próxima diapositiva son las 4 señales que hay en las 70 semanas. Si perdemos, ya dijimos, el centro de las profecías de las 70 semanas es Cristo, desde luego, pero las 4 señales que aparecen dentro de las 70 semanas son muy importantes. Si no las logramos discernir dentro de las 70 semanas, no vamos a comprender mucho de lo que se desarrolla. Ahora, algunos acusan que somos templólatras. ¿Cómo templólatras? Que adoramos el templo de los judíos. O que somos judeólatras, porque queremos a fuerza que se cumpla entre los judíos esta palabra. O que somos prácticamente, pues de alguna manera enfocado al cumplimiento en Israel, israelólatras, ¿no? O jerusalenólatras. Creen que nosotros veneramos o adoramos o damos. No. Ya dijimos que el centro de la profecía de las 70 semanas es el Mesías. Pero los objetos de la profecía también son importantes. Si eso lo perdemos de vista, los objetos. Esto quiere decir que el objeto de esta profecía, como no se menciona aquí la iglesia, y esto sí es arbitrario, es arbitrario ubicar el término iglesia aquí, porque entonces rebajaríamos el carácter de misterio de la iglesia, que lo vamos a ver un poquito más adelante, porque la iglesia era un misterio que no estaba en el Antiguo Testamento, y si nosotros decimos que es a la iglesia, entonces estamos cayendo en un reemplacismo de tal manera que las 70 semanas ya no se cumplen en Israel. Si decimos los 6 propósitos que aparecen ahí no se cumplieron en Israel, pero se han cumplido espiritualmente en la iglesia. Entonces, si decimos esto, estamos reemplazando a Israel, y es otra cosa, estamos haciendo nulo la palabra profética, porque estamos diciendo, el Señor ya no lo cumplió en Israel, ni lo va a cumplir. Pero el paréntesis precisamente obedece a eso, obedece al hecho de que Dios va a cumplir sus promesas y no lo está cumpliendo hoy en la iglesia porque nunca se lo prometió las 70 semanas. La iglesia no estuvo en las primeras 69 semanas y no va a estar en las 70 semanas. Pero hay 4 señales que hay que tomar en cuenta. Vamos a la primera señal. La primera señal que aparece es precisamente Israel. Adelante, pastor, ¿iban a comentar algo? Solo pastor, nada más reforzando el comentario ese justo que usted hace, como la iglesia, que quede claro a quienes nos están escuchando, no estuvo en las primeras 69 semanas que se cumplen hasta el Mesías príncipe, que ya lo ubicó en las pláticas anteriores, justo cómo coinciden los 173.880 días, si no me equivoco, en la cifra, exactamente desde el decreto de Artajerjes hasta la entrada triunfal de Jesús. Ahí se cumplen exactamente las 69 semanas y, como bien lo dice, ahí la iglesia no entra porque la iglesia todavía no estaba fundada. La iglesia obviamente es hasta cuando Jesús viene, el día del Pentecostés, cuando la iglesia 33, nace y surge. Entonces, en estas primeras 69 semanas no estuvo la iglesia y, como bien lo dice, creemos que el arrebatamiento sucede y después viene el cumplimiento de la semana 70, perdón. Entonces, como la iglesia no está dentro de ninguna semana, ¿no? De las 70 semanas. Así es. Es correcto. Entonces, la primera señal que necesitamos ver en las 70 semanas es Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Cuando a Daniel se le dice sobre tu pueblo, estamos hablando de Israel. Por lo tanto, Israel es una señal importante en las 70 semanas. Si la quitamos a Israel de las semanas 70, quitamos a Israel de la semana 70, en ese momento, en ese preciso momento de quitar a Israel, le quitamos sentido a los objetos de las 70 semanas. Porque si bien
La profecía de las 70 semanas gira, el principal personaje es el Mesías. Los objetos de esa profecía son el pueblo de Israel, el pueblo del Mesías, el pueblo mesiánico, que en ese caso es Israel étnico, porque allá dice sobre tu pueblo, y el pueblo de Daniel no es la iglesia, el pueblo de Daniel es Israel. Aparece un pasaje en Romanos 11, 25 a 26, donde se dice que aconteció en este tiempo de la iglesia un endurecimiento parcial para el pueblo de Israel, hasta que llegue la plenitud de los gentiles, que quiere decir que los gentiles encabecen el tiempo de gracia y termine ese tiempo, y ahora de nuevo entrará Israel. Así que es una señal muy importante. Nos vamos a la segunda señal. La segunda señal que aparece es Jerusalén. Es muy importante si quitamos también a Jerusalén como centro, que es la capital de Israel. Pierde el sentido las 70 semanas, porque la cronología está sobre Israel, pero la segunda señal es Jerusalén. Por lo tanto, Jerusalén, porque es presentado en Daniel 9:24, y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era la santa ciudad? Es Jerusalén. Por esa razón se dice frases como restaurar y edificar Jerusalén. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y luego cuando viene del anticristo, dice, destruirá la ciudad. Entonces, muy interesante que son frases con relación a Israel. No puede reemplazar ese tema a la iglesia. ¿Por qué decimos que no lo puede reemplazar? Porque se enfoca a una ciudad. Eso es algo muy importante entenderlo, que no se trata de la iglesia, sino que aquí hay un sitio geográfico que es Israel como nación y Jerusalén como su capital. Entonces es importante entender eso, que gira en torno a eso la interpretación de las 70 semanas. Caminamos en la tercera señal. La tercera señal que ahí aparece es muy importante porque es el centro de la religión judía, el templo. Por eso el 9:26 dice, destruirá la ciudad y el santuario. Y cosas con relación al templo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Algo importante tenemos que saber, ese cese de sacrificio y ofrenda se tiene que hacer en el templo. ¿Por qué? Porque los sacrificios se hacían en el templo. Por lo tanto, ¿por qué nosotros afirmamos que esa acción del anticristo es algo que va a ser en el futuro? Porque en este momento no hay templo. Y hay acciones concretas en donde se va a realizar, el lugar donde se va a realizar la abominación desoladora, que es precisamente, lo dijo el Señor Jesucristo, cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, que es en el santuario, donde se hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es allá. Entonces, el templo va a jugar un papel importante, de allá que entendemos que se va a reconstruir el templo en el periodo de la última semana. Es una señal muy importante esta y lo vamos a ver la próxima semana. Pero caminamos con la cuarta señal y nos detenemos a ver si hay preguntas ya dentro del chat, ¿verdad? La cuarta señal es el arca de la alianza. Dice allá, ungir al santo de los santos. Ya hemos entendido, lo explicamos en dos programas anteriores, que el santo de los santos se refiere al lugar santísimo en donde se encontraba un artefacto que es considerado precisamente el santo de los santos, porque ahí es donde está la gloria del Señor, la Shekinah de Jehová. Así que el arca del pacto que debe de aparecer y que tiene que aparecer y que estará en algún lugar, eso es algo muy interesante, va a aparecer porque el pasaje lo dice. Dice que se va a ungir para que pueda, algo interesante que debemos de saber, que el templo no puede reactivarse si no aparece este elemento. ¿Por qué razón? Porque el arca del pacto no puede ser duplicado. ¿Por qué no puede ser duplicado el arca del pacto? Porque el arca del pacto tiene un elemento muy particular que no se da en las réplicas. El arca del pacto, donde están las alas de los querubines, se forma una nube, la nube Shekinah. Las réplicas no pueden hacer esa nube. Por eso tiene que ser el original que tiene que aparecer para que puedan reanudar el templo. Y eso es lo que se va a dar en la última semana, que es
la semana 70, la semana 70 de Daniel. Así que esas son las 4 señales que allá aparecen claramente marcadas en el tema de las 70 semanas. Adelante, no sé si quieren añadir algo, Pastor Freddy, Pastor Larry. Pues qué interesante es eso del arca del pacto. Creo que muchos de los que lo están leyendo ahorita, que están aquí sintonizándonos, se han estado preguntando, pues, ¿dónde está o qué ha pasado a lo largo de los siglos? Y esa es una pregunta sin respuesta, es un misterio que, bien como dice el hermano Salomón, reaparecerá. Quiere decir que ha de estar en alguna parte. ¿Quién lo tiene? Esa sería la pregunta. ¿Quién es? ¿Alguna organización secreta? ¿Algún grupo religioso? No lo sabemos. Y es una pregunta sin respuesta, pero que sí crea mucha especulación y hasta teorías de conspiración se pueden llevar a cabo. Con esto hay que tener mucho cuidado con ese tipo de tema. Muy delicado, la verdad. Es correcto. Y con todo, ¿verdad? Con todo esos cuatro señales que ahí se nos presentan son cosas que no debemos de perder de vista cuando estudiamos las 70 semanas. Si las hacemos a un lado y las espiritualizamos, pierde también su énfasis, ¿verdad? El tema de esta semana. Miren, a manera de repaso, así muy rápido, vamos a poner 3 diapositivas más a manera de repaso para que veamos dónde quedamos, ¿verdad? Para que los que nos están viendo y que no entraron la semana pasada, agarren la línea, ¿verdad? Vamos a dar rápidamente en 3 diapositivas un repaso muy rápido, no vamos a detenernos, pero vamos en la próxima diapositiva. Mire, allá, cuando hablamos de las 70 semanas, aquí tenemos esta diapositiva. ¿Cómo se mide el tiempo bíblico? Cuando tú estudias Levítico 25:8, te vas a dar cuenta que no solamente en la Biblia hay semanas de días, hay también semanas de años. Como Levítico 25:8 habla de semanas de años también, que se cuentan días por años, como en este caso. En Ezequiel 4:1-6 se le dice a Ezequiel que cuente día por año. Y así se cuenta en la profecía bíblica. No solo eso, pero tenemos muchos ejemplos bíblicos de cómo los 3 años y medio se contaban tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y ya nos lo enseña segunda de Pedro 3:8, dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y en la profecía de Oseas, cuando dice que nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará, ya hablamos acerca de la teoría de milenios, ¿verdad? Una idea cercana de cómo puede ser la interpretación de ese texto. Y el término hebreo Shabua, entonces se refiere a una unidad de 7. Es una semana, pero de años. O sea, para los judíos 7 días son 7 años. Una semana son 7 años. Y lo dividimos en 3 periodos. Ahí ustedes lo pueden ver, que son el primer periodo es 7 veces 7, que son 49 años. El segundo periodo, que es 62 veces 7, que son 434 años. Y después entra el periodo de gracia. Lo vimos en la semana pasada, el periodo de gracia, y hoy lo vamos a detallar más, un poquito más. Este periodo entre la semana 62, es decir, 69, y el último periodo, que es la semana 70. Es el periodo de la iglesia, en que Israel está en el presente espiritualmente muerta en pecado. Por eso se le dice que estará muerta, porque lo dice Oseas 6:1-2. Nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará. Esa es muy interesante esa frase, porque ya habla de un tiempo y parece ser que el tiempo se está cumpliendo. El tercer periodo es 1 vez 7, que son 7 años, porque algunos dicen, a ver, ¿dónde es que sacan 7 años de gran tribulación? Bueno, 7 años de gran tribulación es la última semana de Daniel 9:27, que comienza con el pacto y termina con la venida del Mesías, con la segunda venida del Mesías. Ahí termina. Esos son los 7 años de tribulación, porque algunos dicen, se sacaron de la manga 7 años. Y siempre, a ver, muestren un pasaje donde diga que la gran tribulación son 7 años. Pues aquí está. Es la última semana de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y ahí vemos el total, 7, 62 más 1, 70 semanas que aquí aparecen, ¿verdad? 60 semanas de 360 días, que son años lunares. Vamos si hasta aquí no hay pregunta,
vamos a la otra diapositiva de repaso, si no hay pregunta. O quieren comentar algo ya igual. Casi es la misma, ¿eh? Pastor Freddy, Israel. Nada más con respecto a la profecía de Oseas, comentar justo, hermano, cómo, digo, me tocó ver cómo algunos aplicaban esa profecía refiriéndola a la iglesia, ¿no? Como diciendo que va a ser resucitada, como diciendo, el arrebatamiento de la iglesia va a ser aquí hasta después de los 2000 años. Y como bien nada más solo mencionando cómo esa profecía es específica para Israel y no tiene nada que ver con la iglesia ni con el arrebatamiento, ¿no? De hecho, aparece allá que estará muerta 2 días. Israel estará muerto 2 días. Muerto en sus pecados porque no han reconocido al Mesías y llevan ya prácticamente 2 milenios. En ese sentido, siempre hemos dicho que tenemos que tener cuidado y lo volvemos a advertir, ¿verdad? Porque siempre se redondea. No caigamos tampoco porque el tema de la cronomanía. Cuando hablamos de la cronomanía, es un concepto que se maneja, cronomanía, de la manía de fijar fecha para el arrebatamiento, fecha para la segunda venida. Entonces, la cronomanía aquí no entra, porque hay muchos periodos ciegos en la cronología, tanto de la cronología judía como en la cronología prácticamente del calendario solar. Así que es un poco complejo hablar de fijación de fechas. Es mejor entender que el día ni la hora nadie sabe. Podemos hablar de una época. ¿Por qué hablamos de una época? Porque cuando surgen las señales, estamos hablando de época. De hecho, si ustedes se dieron cuenta, hay 2 señales mencionadas en las 70 semanas que fuimos prácticamente testigos en esta generación. La primera señal es Israel en 1948, que no existía, por cierto, cuando los primeros eruditos hablaron de las 70 semanas como no cumplidas. No existía Israel, pero en 1948 ya es una señal Israel. Otra señal dentro de las 70 semanas es Jerusalén. Y Jerusalén, ya prácticamente desde el 7 de junio de 1967, se constituye en nación. Entonces nos damos cuenta de algo muy interesante, ¿no? Que es otra señal. Y otra tercera señal, podríamos decir, que es el tema del templo, que se está hablando muchísimo dentro, sobre todo los custodios, ¿verdad? Del instituto del templo. Están hablando mucho sobre este tema y el tema del arca de la alianza que mencionaba Lavín, que también. Entonces nos damos cuenta como que resurge la cercanía para el cumplimiento de la semana 70, ¿no? Entonces, de nuevo están las señales allá, hermano. Sí. Nos damos cuenta que de nuevo esas 4 señales empiezan a resurgir. ¿Qué le parece, mis hermanos? Sí. Aquí con respecto a la última, con lo del templo, vemos como en las últimas noticias, o sea, como en Israel prácticamente ellos se están preparando para el momento en el que tengan que edificar nuevamente el templo, pero ellos se están preparando utensilios, se están preparando todo lo necesario ya para el templo y están haciendo ya los preparativos, aún sin haber el templo todavía, pero ya, o sea, lo cual nos deja ver, si lo vemos así, que el templo se va a reedificar. O sea, que se volverá otra vez a ofrecer el sacrificio ahí y que Israel como nación se está preparando ya para ese momento, ¿no? Y es que lo que más llama la atención es de que desde 1948 para acá progresivamente ha estado aumentando los preparativos. Por eso vemos cada año algo nuevo que está surgiendo en la nación de Israel y es algo que realmente no sorprende, pero lejos del estudio bíblico, pues realmente no lo pudiera uno creer. Sin embargo, cerca del estudio bíblico uno ve esto como algo creíble, algo que realmente tiene que pasar. Es correcto, encaja completamente. Entonces, pues vamos de nuevo al resumen. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Primer periodo, podemos ver allá 7 semanas desde la orden para edificar Jerusalén. Segundo periodo, 62 semanas hasta la entrada de Cristo en Jerusalén como Mesías. Vemos un paréntesis que es la dispensación de la gracia, la inserción de tiempo, que son 2 milenios prácticamente, si se estudia Oseas 5:15 al 6:3 y en base a 2 de Pedro 3:8,
es desde la crucifixión de Cristo, la destrucción de Jerusalén del año 70, la formación de la iglesia hasta el arrebatamiento. Todos esos acontecimientos suceden dentro del periodo de la gracia y el tercer periodo, que es una semana. ¿Dónde estamos? A ver, vamos a darle un clic para ver si dónde más o menos estamos según esta cronología. Nos damos cuenta que estamos aquí en el presente. Si nos damos cuenta, estamos en segundos, si quieres, segundos antes de que llegue el tercer periodo, que es la última semana. Así. Y entonces es ese periodo que no sabemos cuándo va a acabar, porque es un misterio el tiempo de la gracia, pero sabemos por las señales que ya está pronto. Entonces, por ahí hay una pregunta, Pastor Salomón. Sí, Carlos Acevedo pregunta, ¿Israel es considerado el reloj profético del mundo? Sí, aquí el reloj profético de Dios. Sí. ¿Por qué razón? Porque las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en base a Israel. Es el hermano que nos hace la pregunta es hermano Carlos, ¿verdad? Sí, Carlos Acevedo. Hermano Carlos, sí, definitivamente sí se le considera a hermano Carlos Acevedo, es el reloj profético de Dios. Hay otro tema aquí del reloj profético de Dios, porque Él nos los dio como señal. En las 70 semanas aparece como señal. Si ustedes se dieron cuenta, es una de las señales de Israel. Pero ya de boca del Señor, de nuevo se vuelve a expresar como señal, incluso para todos los que no estamos dentro del periodo de Israel. ¿Por qué? Porque precisamente antes de que llegue el último periodo, que es la gran tribulación, Israel tiene que consolidarse como nación. Por eso el Señor dijo así: cuando veas la higuera brotar. Ahora, eso es muy importante. Es muy importante esto porque aquí en esta expresión de la higuera no se está diciendo que entre en un arrepentimiento, no cuando se arrepienta Israel, no. Eso es muy importante esto, ¿no? Sino cuando broten sus pequeños, ya empiece a reverdecer, porque acuérdense que Israel fue para los discípulos también señal. Acuérdense que en la entrada triunfal, poquito después, al día siguiente, que le conocen en la tradición, se le conoce como el día de autoridad, ¿no? Cuando él avanza, ve a una higuera, fue a reclamar fruto y no la halló, y entonces la maldijo y se secó desde arriba hacia abajo. La maldijo porque no había fruto, porque no era tiempo de higo. Pero el Señor fue a buscar fruto. Lo que está diciendo allá es que esa higuera no podía negarle el fruto al dueño. ¿Por qué lo maldijo? Es la única vez que negativamente el Señor hace un milagro de alguna forma, ¿verdad? Que maldice, es la única vez. De hecho, actúa en su papel de juez del mundo y juez de Israel. Él lo hace para no maldecir a una nación que está bendecida. Es decir, que lo usa como una ilustración de Israel, como una figura de Israel, y maldice a la higuera para no maldecir a Israel. Eso es algo muy interesante eso, ¿eh? Pero sirve como una señal para los discípulos de ver que es la higuera que representa a Israel, que el Señor Jesucristo fue a buscar fruto en su entrada triunfal y no halló ese fruto, y entonces es la señal de la higuera que se secó. Esa señal de la higuera que se secó fue la señal para los judíos de su tiempo, y que así se iba a secar y que así iba a acabar en el año 70, cuando iba a ser destruida, seca completamente la higuera. Entonces es la señal de la higuera que se secó. Sin embargo, escuchen esto, es algo muy importante. Después de 2000 años, esa higuera que se secó, escuchen, esto es algo maravilloso, y lo que decía Lavín, lo que decía el pastor Freddy igual, es maravilloso que después de 2 milenios,
esa higuera que maldijo el Señor, que se secó, iba a ser señal. Cuando veas la higuera, esa que se secó, así que hay dos generaciones allá que muchos no se dan cuenta. La generación que vio la higuera que se secó, que pereció en el año 70, y la generación que viera la higuera reverdecer también, porque esa misma higuera iba a ser señal. Esa misma higuera es el reloj profético de Dios. Esa misma higuera, cuando veas la higuera reverdecer, y ha reverdecido, no que empiece a dar fruto, porque todavía no está dando fruto. El fruto lo va a dar todavía en la época de la gran tribulación. Así que para nosotros es señal. ¿Por qué es señal? Porque ya reverdeció. No esperemos fruto todavía hasta que crean en el Mesías. Pero no necesitamos ver el fruto. Lo que necesitamos es ver que ya reverdeció. Así que es señal y es reloj también para nosotros. Es un aviso también para nosotros, la señal de la higuera, que es Israel. Así que es reloj de Dios, sí es reloj de Dios. Y lo vemos que incluso cuando la iglesia sea quitada, porque en este momento lo que preguntó el hermano Carlos Acevedo es muy importante. En este momento, en la semana 69, ¿qué pasó con el tic-tac de Dios en esa semana? Se detuvo el reloj en la semana 69, se detuvo. Pero cuando la iglesia sea quitada y comience el trato de Dios con Israel, de nuevo el reloj, tic-tac, 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 7 años más. Así que ¿es reloj de Dios? Sí, es el reloj de Dios, Israel. Sí. Porque las profecías giran alrededor de él. Adelante, pastor. No sé si quieren comentar algo. Pues nada más con respecto al pasaje que usted daba, ¿cómo es? Mateo capítulo 24, versículo 32, si no me equivoco, es el versículo al que hacía referencia de la higuera. Y dice así: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, es lo que dice la palabra. Así es. Entonces, como decir, cuando la higuera reverdezca no quiere decir que ya, sino cuando empiezan a brotar sus hojas, quiere decir que el tiempo ya está más cerca. Amén. Diana, saludos a la hermana Diana, igual al hermano que dice allí que es necesario discernir los tiempos, ¿verdad? Saludos, le mandamos saludos. Sí, le mandamos un abrazo también. Qué bueno que están sumando. Vamos adelante, estamos en el repaso apenas, fíjate, pero está bien y pueden interrumpir con preguntas porque de eso se trata la dinámica, ¿verdad? Vamos en la próxima imagen de repaso para que entremos ya. La razón por la que estamos haciendo la próxima imagen es para que se ubiquen, ¿verdad? Y puedan saber preguntar y decir, a ver, ¿cómo está el plan? Ya hemos visto en esta cronología, esta línea de tiempo que presentamos. Ustedes pueden ver allá algo muy importante. Vemos 7 semanas, 62 semanas y la última semana que es después del arrebatamiento. Desde el 14 de marzo del 445 con Artajerjes, cuando se hace la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el 6 de abril del 32, que lo vimos, hay 69 semanas. De ahí, después de las 69 semanas, se quita la vida del Mesías. Ahí ven ustedes la cruz. Entonces, el Mesías muere en el espacio del vacío o paréntesis. En el espacio del vacío o paréntesis muere. Tiempo de gracia. Así se le conoce al vacío o paréntesis. Ese es el término que usó allá Lavín, ¿verdad? El vacío, paréntesis. Y nosotros también le decimos inserción. Inserción porque con respecto al tiempo se insertó un tiempo. Ahora, algunos dicen, a ver, entonces Dios tuvo un plan B. Bueno, el plan B él lo planeó desde antes. O sea, realmente ese plan lo tenía. Escuchen esto que es muy importante que sepamos. Desde el punto de vista del hombre es un plan B. Desde el punto de vista de Dios no es plan B. Desde el punto de vista de Dios, ya él tenía planeado desde la eternidad este tiempo. Es necesario que yo explique esto porque algunos dicen, a ver, entonces como que le salieron malas cosas a Dios y de pronto él insertó este tiempo. No le salió malas cosas. El hombre es el que falló y Dios ya tenía un plan, así como cuando el hombre cayó. ¿Ustedes creen que Dios
le agarró por sorpresas que el hombre cayó en pecado en Génesis capítulo 3. No le agarró desprevenido y tenía un plan desde la eternidad. Lo mismo pasó en esto. Cuando el reloj se detiene, Dios introduce su plan que ya tenía desde la eternidad, como vamos a ver un poquito más adelante, ya ahorita lo vamos a ver. Ese es el tiempo del vacío, y después del vacío viene la última semana. Aquí estamos en el presente, ya lo ven, así que hablemos pues del paréntesis. ¿Qué les parece? Vamos a avanzar y hablamos del paréntesis, a ver si hay preguntas igual podemos ver. Miren, algunos piensan, ¿verdad?, sobre la abominación desoladora que se cumplió entre el año 66 y 70 con la destrucción. Dice, ¿sabe qué? Cuando se destruyó el templo de Jerusalén, eso fue la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque destruyeron el templo. La verdad que no. Yo presento 4 argumentos, porque eso no es la abominación desoladora, porque algunos dicen, no hay paréntesis porque se cumplió todo y se cumplió la abominación desoladora. En primer lugar, en ese momento, en el 66 y 70, no se confirmó ningún pacto. Y tampoco es, algunos dicen que es el pacto de gracia, pero si fuera el pacto de gracia, ¿cómo es que se rompe a la mitad de la semana el pacto? ¿Cómo? ¿Cómo vas a romper el pacto de gracia a la mitad de la semana? Es absurdo. Ahora, tampoco vino el desolador, porque el anticristo tiene 2 fases. El príncipe que ha de venir y luego el desolador. Nunca vino el desolador como tal, que aparece. De hecho, el desolador, escuchen, el desolador es enjuiciado, según Daniel 9:27 también dice que hasta que venga el desolador y lo que está determinado se derrame en la ira de Dios del desolador, porque se va a derramar en la ira de Dios sobre el desolador. No sucedió eso. Tampoco no hubo ninguna inundación sobre la ciudad, porque dice, y su fin será con inundación, ya lo mencionamos la semana pasada. Además, no es la abominación desoladora porque fíjate qué pasaría. Si de alguna manera decimos, se cumplieron las 70 semanas y no hubo paréntesis, entenderíamos que en el año 64 entró la abominación primero, y ahí es donde entra la abominación, y luego en el 70 se ubicaría cuando se le quitó la vida al Mesías, porque así dice la abominación, y luego se le quitará la vida al Mesías. Entonces, ¿cuándo se ubicaría cuando se le quitó la vida al Mesías? Porque dice el versículo 27, ahora el versículo 27 dice, a la mitad de la semana harás cesar el sacrificio, pero algunos dicen que ese sacrificio se hace cesar con la muerte de Cristo, que fue a la mitad de la semana. Si es así, entonces hay un desorden en el cumplimiento, porque primero sería la abominación desoladora, y luego es el versículo 24, y el versículo 25, versículo 24, y el versículo 23 dice que se quitará la vida al Mesías. El 29, estamos 26 y 27, ¿verdad? El versículo 27, vamos a verlo, alteraría el orden. Hay un orden alterado, y no solo eso, el orden alterado que vamos a ver, 9, 26 y 27. Vean que dice el 9, 27. Por otra semana confirmará el pacto por mucho. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si es el Mesías, entonces, según ellos, muere allá, muere a la mitad de la semana, pero antes de que muera, fíjese cómo es el desorden, antes de que muera, se cumpliría primero el versículo 26, porque en el versículo 26 es donde aparece que se le quita la vida al Mesías. O sea, hay un desorden completamente, no cuaja, no concuerda. Entonces, ¿dónde se le quita la vida al Mesías? ¿En el año 70? ¿Si es la abominación desoladora? ¿O qué es lo que...? O sea, hay un desorden, un enredo que no se puede... Claro. Yo decía esto, si seguimos ese orden cronológico, las 70 semanas se cumplirían a más tardar en el año 39.
en el año 39, y luego tendrías que retroceder para que se cumpla el versículo 26 en el año 70. O sea, claro, es un desorden. Claro. Entonces, y viene la pregunta. Ellos también dicen que Tito destruyó la ciudad. Entonces, ¿quién cesaría con los sacrificios por fin? Por fin que se pongan de acuerdo. ¿Tito acabó con los sacrificios cuando destruyó el templo? ¿O el Mesías cuando muere acaba con los sacrificios a la mitad de la semana? ¿Quién? Sería confuso, o sea, toda esa interpretación es confusa. Sí. Por eso es mejor entenderlo como la Biblia lo va diciendo cronológicamente, que el Mesías muere después de la semana 69 y entendemos que la destrucción del año 70 para nosotros es solamente una figura, es una figura de lo que va a suceder con el príncipe que ha de venir. Es solo una figura. Y cuando lo entiendes desde esa perspectiva, todo encaja en forma cronológica como está. Respetas el orden de cumplimiento de primero se cumple el versículo 26 en el paréntesis y después se cumple el versículo 27 en la gran tribulación. O sea, hay un orden lógico y suave, natural en la construcción del texto. Adelante. Sí, y es muy importante señalar Lucas 21, donde se registra el hecho de que Jesús está hablando acerca del templo, ¿no? Que sería destruido, porque ya si nos vamos en un orden bíblico de cumplimiento, pues Jesús estaba refiriendo al año 70, básicamente con él. Pues cortó la línea. Bueno, sí, es correcto. De hecho, es bueno que lo leamos, Lucas 21, porque ahí aparece el orden bien, el cumplimiento lógico, y se le da seguimiento a este pasaje del capítulo 9 de Daniel. Es Lucas 21, 24. Note cómo dice. Y caerán, está refiriéndose al año 70. Y caerán a filo de espada. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, que es señal, acuérdense, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, como no se han cumplido, hasta hoy está siendo hollada Jerusalén. Uh-huh. Entonces, esto es muy importante. Quiere decir que si esta profecía sigue todavía su curso, entonces todas las demás que siguen, que narra el Señor, todavía no se han cumplido y se van a cumplir en la semana 70, es correcto. Adelante. Entonces, aquí como lo mencionaba Pastor Salomón, de cómo lo que sucede con Tito es como figura de lo que sucederá en el tiempo ya del anticristo. Pues es algo similar a lo que es con Antíoco Epífanes, de que de hecho algunos ubican la abominación desoladora con lo que Antíoco hace de ofrecer esa marrana en el templo, pero vemos cómo Antíoco pues también viene a ser simplemente una figura de lo que será el anticristo realmente. Es correcto, Pastor Freddy, no hay nada arbitrario ni en la interpretación, porque algunas personas dicen, es arbitrario ponerlo como una figura, pero no es cierto, porque el Antiguo Testamento presenta varios prototipos de incluso hasta del anticristo. Entonces es algo muy importante entender que no es raro en la interpretación de la profecía bíblica. Sí. Pastor, adelante. Y nuestro hermano Harold, él pone una pregunta, creo que por ahí malinterpretó su comentario, nada más si gusta lo leemos, dice: saludos, licenciado Salomón, saludos fraternos hasta Cozumel. Una pregunta: usted afirma que el sacrificio cesó con la muerte de Jesús, pero en el tiempo de Pablo aún seguía en pie el templo y se seguían haciendo aún los sacrificios. ¿No habría acá una contradicción? Agradezco su respuesta. Digo que creo que se malinterpretó su comentario porque usted comentó que algunos señalan que el sacrificio cesó en la muerte de Cristo, no que ahí haya cesado, sino que es una postura que algunos señalan, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Bueno, saludos. Antes que nada quiero mandar un saludo a Harold. Harold es mi amigo, allá hasta Perú. Y bueno, es un buen amigo. Hemos participado también en algunos foros.
y es una bendición tenerlo aquí participando también activamente a Harold, ¿verdad? Sí. Y su pregunta, sí, exactamente como dice el pastor Freddy, estaba yo haciendo un comentario sobre los que interpretan que las 70 semanas ya se cumplieron. Es contradictorio. Y lo que tú comentas suma a mi postura de que creo que todavía no se ha cumplido. ¿Por qué razón? Porque sigue siendo contradictorio la postura de que ya se cumplió en base a que con la muerte, porque la postura de ellos es a la mitad de la semana cesa el sacrificio con la muerte de Cristo y dejan de hacer sacrificio. Pero como tú bien dices, es correcto, sería contradictorio. ¿Por qué sería contradictorio? Porque los sacrificios, y hay pruebas, lo que tú dices, hay pruebas de hecho, yo tengo una cita en este momento, no lo tengo aquí a mano, pero hay una cita de Josefo en donde menciona la fecha cuando cesan los sacrificios en el año 70, cuando se destruye el templo, más que nada, no cuando cesan exactamente, sino cuando se destruye el templo. Entonces es algo muy importante lo que tú contribuyes, porque es contradictoria la postura. Decir que con la muerte de Cristo cesaron los sacrificios es contradictorio. Ese texto, sin embargo, nosotros lo entendemos que no aplica a Cristo, sino que ese texto aplica entonces al príncipe que ha de venir y que en la mitad de la semana hace cesar el sacrificio. Por lo tanto, no se refiere al tiempo de Cristo, ni a Cristo. Como bien dijimos en la explicación en la primera parte, es que aunque estas 70 semanas giran alrededor de Cristo, no todas las acciones son acciones del Mesías, no. Y esta es una de ellas que muestra que no es una acción del Mesías, sino que esta es una acción del anti-Mesías que aparecerá todavía a tiempo futuro. Gracias, Carol. Espero que haya puesto el acento donde debía ir. Realmente yo presenté la postura que afirma eso, pero que nosotros no estamos de acuerdo que sea el Mesías el que haya hecho cesar el sacrificio y la ofrenda. Correcto. Podemos avanzar, ¿verdad? En la próxima lámina. Muy bien. Por ahí le mandé a David, Pastor Salomón, nada más, igual no sé si David nos puede apoyar a ponerlo. La referencia que usted hacía está en Flavio Josefo, en Guerra de los Judíos. Es cuando Flavio Josefo en su libro de Guerra de los Judíos, ahí en el tomo 6, él hace el comentario justo de eso. Y lo que dice es: Tito, el general romano que encabezó la conquista de Jerusalén en el año 68, ordenó a su ejército abrir una brecha en la muralla de la ciudad para que sus soldados pudieran acceder sin dificultades. Y lo dice: ese día Tito escuchó que el sacrificio diario no había sido ofrecido, y ahí viene, ahí está. Ahí lo puse a ver. Muy buena nota, muy buena nota histórica. Gracias, Pastor Freddy, por traer esa nota muy buena, una buena nota de Flavio Josefo y prueba lo que dice Harold, prueba lo que nosotros hemos sostenido, que no es el Mesías el que hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, sino que se trata de una acción del anti-Mesías en el futuro. Gracias, Pastor Freddy. Y un abrazo, Harold. Gracias también por añadir a esto. Muy bien, vamos a continuar. Yo quiero presentar algunos argumentos de por qué, porque algunos piensan, este vacío es arbitrario, este vacío no se respalda por la historia, no lo respalda la hermenéutica, no lo respalda el método gramático histórico, cuando alguien dice eso es que no conoce la teología cristiana, que aquí se menciona. En primer lugar, ya he mencionado que cuando hablamos de este vacío, obedece precisamente a esto. Obedece en primer lugar, antes que yo mencione los incisos que aparecen allí, recuerdo lo que dije al principio. Obedece al hecho de que todo lo dicho para Israel se va a cumplir para Israel. Las 6 promesas que aparecen allí en el versículo 24 se tiene que cumplir en Israel, no en la iglesia. Si reemplazamos en la iglesia,
esas promesas, es que estamos creyendo que ya no hay trato de Dios con Israel y que Israel ya no tiene nada que ver. Y es además, escuche, eso sí es arbitrario. Es arbitrario porque ahí, claro, el pasaje dice 70 semanas están determinadas para tu pueblo y aparecen 6 propósitos. Si esos 6 propósitos se lo quitamos a Israel y se lo ponemos a la iglesia, no solamente eso, pero nos estamos volviendo incrédulos. ¿Por qué la iglesia, escuchen esto, la interpretación eclesiástica oficial a partir de Agustín, por qué reemplazó todos los cumplimientos para Israel, se lo reemplazó a la iglesia? ¿Por qué razón? ¿Saben por qué? Porque en ese momento Israel ya no era una nación como tal, la conocemos. Y durante este periodo de hecho, lo daba la diáspora exactamente desde el año 70, y de hecho, los reformadores siglo XVI no tuvieron en cuenta esto porque todavía Israel no era nación. Exacto. No era nación, así que dijeron, como no existe a quien se cumpla, que se cumpla en la iglesia. Eso no es lo que la Biblia enseñaba. Por eso es que cuando surgen los estudiosos en el siglo XVIII, más de la profecía, y empiezan a decir, no, es que Israel va a surgir como nación porque es necesario que se cumpla en ellos, pues todos se opusieron. Se opusieron la religión oficial porque no existe Israel. Eso es imposible, no se va a cumplir. Pero cuando es restaurada en 1948, o sea, las cosas cambiaron por completo. O sea, muchos quisieran, ¿saben cuál es el peor enemigo del antidispensacionalismo? El peor enemigo es que Israel existe como nación. Porque si Israel desapareciera completamente, las 70 semanas no se pueden cumplir. Y espiritualmente se estarían, decimos entre comillas, cumpliendo en la iglesia. Pero no es así. Bueno, dicho esto, pasamos a 4 razones. Mira, este vacío es un tiempo que no se cuenta. Regresamos el uno porque allá no se cuenta porque el periodo entre Abraham y el Éxodo, que fueron 490, hay 15 años más que no se cuentan en el tiempo de la dominación de la esclava, no se cuentan. Además, el periodo del Éxodo a la dedicación del Templo de Salomón fueron 490 años más 131 años de cautividad en el tiempo de los jueces, los cuales no se cuentan. Y el periodo desde la dedicación del templo del regreso de los judíos a Babilonia fueron 490 años, más 70 años de cautividad, los cuales no se cuentan. Y el periodo desde el regreso de Babilonia hasta el principio de la edad milenaria habrá 490 años, más lo que dure el tiempo de gracia, del cual no se cuenta. Hay un pasaje que pongo allá, en número 6:12, en donde se puede respaldar lo que digo en el hecho de que mientras no estés en la voluntad de Israel, no se cuenta. El nazareo, cuando el periodo que no estaba en la voluntad de Dios no se contaba. Es muy interesante eso. Quiere decir que el tiempo de vacío no es algo arbitrario, tiene respaldo bíblico. Si quieren, avanzamos en la próxima y mientras esperamos preguntas del público. Adelante. Y si hay comentarios de Israel, de Pastor Freddy, adelante. Todo bien, Toro. Pues, le damos. Muy bien, entonces avanzamos en la próxima diapositiva, que es precisamente la necesidad del paréntesis. Aquí vamos a explicar esto. 4 cuestiones importantes. La necesidad del paréntesis. Miren, como dije, no es algo arbitrario, es teológicamente aceptado el sistema, y la necesidad del vacío es importantísimo. En primer lugar, porque Romanos 11:25, quieren buscar Romanos 11:25, dice de esta manera, dice allá el endurecimiento parcial de Israel en este tiempo, hasta la restitución. Debido a que hubo un endurecimiento en parte en la nación de Israel, cuando él vino, el Mesías vino, hubo un endurecimiento. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio.
¿Cuál misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El misterio es que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, la palabra misterio aquí es algo que no había sido revelado. Así que este era un misterio. Si no había sido revelado, no quiere decir que no estaba en los planes de Dios. O sea, Dios lo agarró desprevenido a Dios. No, no, no. Quiere decir que los profetas no previeron, es decir, no lo vieron con anticipación. Por eso está de corrido en la profecía. Aunque si hay una provisión para que se introduzca el misterio, pero ellos no vieron este hecho. El endurecimiento en parte en Israel parcial, no lo vieron. De hecho, el Señor Jesucristo en Mateo 23, 37 al 39, cuando Él está hablando con los representantes federales del pueblo, cuando Él está mostrándoles su endurecimiento como representantes legales de Israel, les dice allá que ellos rechazaron, y debido a todo su rechazo, en Mateo 23, 37 al 39, Él les dice qué es lo que iba a suceder a estos representantes federales, 23, 37 al 39. Dice allá de esta manera, 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. He aquí vuestra casa será dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis. Fíjate el Señor Jesucristo que le está diciendo. Desde ahora no me veréis hasta. Esa es lo que se está introduciendo. Él es el Mesías. Él es el Mesías y está introduciendo este tiempo. Así que no es arbitrario. Es el mismo Mesías el que está introduciendo este tiempo. No me veréis hasta. Y la palabra hasta es una cláusula de tiempo muy importante, porque está diciendo hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y esto qué es? Es la segunda venida. O sea, Él está introduciendo un tiempo, es decir, no les voy a cumplir lo que les prometí hasta que ustedes me reconozcan y digan bendito el que viene en el nombre del Señor, y eso va a suceder en la segunda venida. Entonces, eso es algo muy importante que allá vemos que no es arbitrario, es el mismo Señor Jesucristo el que dice, y el apóstol Pablo que dice, les digo un misterio, algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Pues no sé cómo vamos con tiempo y qué hacemos. Pues ya estamos prácticamente en los últimos minutos para ir cerrando, Pastor Salomón. Nos quedan por ahí 5 minutos. Tenemos 5 minutos, muy bien. Sí. Muy bien, la necesidad de este paréntesis también obedece a las consecuencias del rechazo del Mesías. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Eso trajo consecuencia. Ya lo vimos, las consecuencias que trajo durante todo este periodo de 2000 años. Tercer lugar, este paréntesis también es importante porque el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, cuando se cumpla en la segunda venida de Cristo, cuando se cumplan las promesas para Israel, es en la segunda venida de Cristo, pero entre tanto es introducido un tiempo, la introducción del misterio oculto revelado que es la iglesia, desconocida por los profetas. Los profetas y el pueblo de Israel, escuchen, no va a reconocer nunca la iglesia porque nunca se le fue revelado a ellos. Eso es en la revelación del Nuevo Testamento. De hecho, Romanos 16, 25 dice que es un misterio oculto desde los siglos, dice. Fíjate, fue oculto desde los siglos, así que ellos no entendieron esto, los profetas del Antiguo Testamento. Y Efesios 3:5 de nuevo dice que ahora en este tiempo es revelado a nosotros, y Colosenses 1:25 al 27 también habla de ese mismo misterio. La iglesia es un misterio, por esa razón es producido en este periodo de tiempo, el tiempo de gracia, en el cual lleva a cabo Dios su propósito de tomar un pueblo para su nombre, dice Jacob en Hechos 15:14. Es para esto. ¿Para qué se dio este tiempo? No es arbitrario. Es el tiempo en el que Dios está tomando de entre los gentiles pueblo para su nombre, dice Jacob, citando a Oseas. Así que no es arbitrario. Ahí está, en las Sagradas Escrituras. Y bueno, tenemos allá
bastante argumento, pero creo que con estos 4 argumentos teológicos que habría que desglosarlos todos, hermanos, podemos entender que hay una necesidad de un tiempo vacío o paréntesis. Así es. Hay más elementos, tenemos por allá otros textos que lo podemos comentar la próxima semana como introductorio, pero con esto creo que podemos ir terminando y aterrizando esta temática. Es un tiempo de oportunidad de Dios para ti. Este es el tiempo que Dios sacó para poner su mirada en ti, que tú no perteneces a la nación de Israel, que tú no eres judío, y dices, ¿y yo qué juego tengo en todo esto? Pues aquí está el juego de Dios para ti. Ahora Él se ha enfocado en los que antes no eran pueblo, en aquellos que no tenían nada que ver con las profecías, y ahora en este paréntesis, en el tiempo de gracia, Dios envía el mensaje que dijo el Señor que se predica, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El mensaje es para ti, mi amigo. Adelante. Amén, excelente, Pastor Salomón. Pues bien, ya entrando al cierre de nuestra charla del día de hoy, interesante lo que ha comentado, y agradecemos una vez más por su tiempo, y como yo lo hice, la siguiente semana podemos dar como manera de introducción un poco más de los textos que tiene ahí que hablan justo o que refuerzan lo que es esta parte de la enseñanza del paréntesis. Y bien, como bien lo dijo usted, como la iglesia, pues en el Antiguo Testamento es un misterio, y como para los profetas no les es revelado este misterio, como Daniel cuando habla de las 70 semanas, en ninguna parte le está viendo a la iglesia, habla específicamente de Israel. Entonces, como este paréntesis en el que estamos, pues no estamos viviendo la semana 70, no se cumplió la semana 70 en el primer siglo. Viene y aún está pendiente de cumplimiento, porque estamos en esta parte, como ya lo dijo usted, del paréntesis. Pues Israel, Pastor Salomón, ¿algún comentario ya para cerrar? En mi caso quiero terminar con esto. Es muy importante señalar que la hermenéutica obedece al estudio de la revelación escrita, a la palabra de Dios. Sin embargo, cuando vamos a la teología, tiene que ver con Dios, su naturaleza, sus planes, sus propósitos, y es ahí donde entra esa parte de lo que es el misterio, aquello que no puede ser tan bíblicamente explicado desde un punto de vista racional, sino que cuando nos metemos a la teología le hallamos mucho sentido a lo que tiene que ver con ese pensamiento de lo que se ha hablado por el hermano Salomón el día de hoy del misterio. Hay que comprender que los planes de Dios son perfectos. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Es excelente, Lavín. Es Gracias correcto. por el tiempo. Es correcto, y fíjate que hay algo muy importante que debemos saber. Este paréntesis es precisamente para la iglesia. La iglesia abre y cierra el paréntesis. Comenzó el día de Pentecostés y va a concluir con la desaparición de la iglesia. Este paréntesis precisamente para la iglesia. O sea, el Señor lo proveyó desde los siglos para la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es parte importante del plan de Dios. Se le llama ahora el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que va en el momento del arrebatamiento. Es importante saber esto. Efesios lo dice, que ahora somos el cuerpo, pero en el momento del arrebatamiento nos convertiremos en la esposa del Cordero. Esto es la ilustración. La ilustración es Adán. Adán primero tenía en su cuerpo a Eva. Eva era parte del cuerpo de Adán, pero cuando Adán duerme, le sacan de una costilla. Es interesante que de una costilla, por eso se usa como ilustración de la iglesia, de una costilla, y le forman a Eva, y luego se la presentan. Y cuando se la presentan, dice, esto es ahora carne de mi carne y cuerpo de mi cuerpo. Así es Cristo con la iglesia, el misterio. Dice, primero somos su cuerpo, pero un día vamos a ser presentados ante Cristo, ya no como su cuerpo. Dejaremos de ser el cuerpo de Cristo y Él como cabeza sentado a la diestra de Dios, y nos convertiremos en la esposa del Cordero, y a partir de entonces no nos separaremos del Cordero donde quiera que vaya. Eso va a suceder con el arrebatamiento. Así que el peregrinar de la iglesia como cuerpo de Cristo termina con el arrebatamiento y nos convertimos en la esposa del Cordero. Pronto
creo que va a ser ese evento, mi hermano. Prepárate. Que cuando el apóstol Pablo justo habló acerca del arrebatamiento, también lo habló como un misterio, ¿no? Cuando dijo aquí un misterio, no todos dormiremos, decía, y justo hablando acerca de estos misterios. Pues Pastor Salomón, agradecemos el tiempo. Israel Lavín, también gracias por el poderte conectar el día de hoy y el estar con nosotros. A todos los que nos estuvieron siguiendo durante esta charla, también les agradecemos el haber estado con nosotros y el haber estado participando también desde diferentes partes donde se conectaron. Y primero Dios, próxima semana, el próximo lunes, estaremos una vez más a la misma hora. Esperemos puedan conectarse y seguir con nosotros en este tema. Ya entrando a lo que es la semana 70, de la que estaremos hablando la siguiente semana, obviamente introduciéndonos cerrando esta parte del paréntesis. Pues yo dejo este lugar a David, quien hace posible estas pláticas. Agradecemos también a David que nos ha permitido una vez más la oportunidad de estar conectados. David, te dejamos para despedir y cerrar una vez más. Gracias también, David. Que Dios les bendiga, Pastor Salomón, Dios les bendiga, Israel, Dios les bendiga a todos los que nos siguieron. Y David también, pues muchas gracias una vez más. Gracias a todos, Pastor Freddy, Maestro Israel, Pastor Salomón. Gracias, que tengan una excelente tarde de lunes y nos vemos pronto. Bueno, pues a todos los que están conectados todavía los vamos a dejar con una canción de mi amigo Eric González y simplemente agradecerles a todos ustedes por haberse conectado y se conecten a las siguientes transmisiones de la Iglesia Todo por Ti que estaremos teniendo en línea. Que Dios me los bendiga. Yo los dejo vamos a ver qué canción podemos escoger aquí. Vamos a ver qué canción. El PowerPoint se me quedó trabado, pero ahí va. Con una canción de mi amigo Eric González. Que pasen muy buena tarde, que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Construiré de nuevo el fundamento, llenaré las brechas que hay, levantaré nuevas generaciones, sanaré, dice el Señor.